Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez nos vemos para ver otro pequeño video test de 20 preguntas. Espero que nos vaya muy bien a todos, así que bien, iniciemos con la pregunta número uno. Hombre de 31 años con rinorrea frecuente se realiza una prueba cutánea, o sea, el prick test, que muestra reacción de 5 milímetros a pólenes y de 0 milímetros al control de histamina. La interpretación más adecuada de esta prueba es: está sensibilizado, tiene sinusitis crónica, alergia cutánea, tiene rinitis vasomotora o es alérgico. Pregunta muy interesante. Recuerden que eso del prick test para algunos es muy fácil, para otros es muy confuso, pero vamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible. Entonces, recuerden que acá tenemos, mm, para hacerlo más fácil, acá y acá se introdujo dos lancetas, una acá y otra acá. La primera lanceta es de solución fisiológica, por ejemplo, y la segunda es de la histamina. La, solu- la lanceta con solución fisiológica no debería hacer roncha, simplemente debería quedar así y tener un resultado de cero. Eso es lo normal. Ahora, en el caso que tuviera tal vez dermografismo, significa que la prueba es no válida. En vez de roncha es dermografismo. Mientras que en la prueba de histamina, lo normal es que se haga una roncha. Y esa roncha puede ser, no sé, por ejemplo, 4, 5, 6 milímetros, es indiferente. Pero sí debe haber la roncha. Esta prueba al polen nos dice que fue de 5 milímetros. Entonces, está bien. Pero ojo, que dijimos, lo normal es que la lanceta con solución fisiológica, por ejemplo, debe ser cero y la lanceta con histamina debe generar roncha. En este caso, la lanceta con histamina nos dio cero. Entonces, esto no es válido, específicamente por la parte de la histamina. Otro dato clave es que, bueno, por ejemplo, esto que sea 5 está bien. Si fuera menos de 3, entonces también estaría no válida, por el hecho de que debe ser mayor a 3 respecto a la prueba negativa. Y la prueba negativa se refiere a la prueba con la lanceta, que puede ser cualquier solvente. El ejemplo más práctico es solución fisiológica. Esos datos son muy importantes para el pretest. En este caso, al tener un control de cero en la histamina, solamente en la histamina, se refiere a que a una anergia cutánea. Si fuera alérgico, tendríamos que tener esto al menos con un valor. En este caso, no lo tenemos, así que no es válido. Rinitis vasomotora, esto ya es tal, no es propio de la interpretación. Sinusitis crónica tampoco, y está sensibilizado, no, porque tenemos una prueba que no es válida. Entonces debemos marcar la alternativa C de anergia por el hecho de que el control con la histamina salió cero. Y la explicación nos dice, es un pretest. En un pretest, el control positivo con histamina debe siempre generar una reacción para que la prueba sea válida. Es una roncha. En este caso, no hay reacción, está cero. La ausencia de respuesta se denomina alergia cutánea. Esta situación suele deberse al uso de fármacos antihistamínicos u otros medicamentos que inhiben la respuesta cutánea. En este caso, la prueba debe repetirse una vez suspendidos los antihistamínicos por un tiempo adecuado. Pregunta muy importante, me parece que la vimos en una reconstrucción. Vamos con la pregunta número 2. ¿Qué elemento es esencial en la licencia médica para justificar la incapacidad? Diagnóstico, duración estimada, resultado del laboratorio completo, receta de antibióticos, firma del paciente o dosis de analgésicos. Esta pregunta toca un tema muy sensible que son las licencias médicas, pero que es fácil. Dosis de analgésicos, firma, receta o resultado. Esto puede incidir en algo respecto al diagnóstico, pero no es lo más importante. Acá lo que nos importa es el diagnóstico, la duración estimada, siendo seguramente la alternativa correcta. Pero algo sobre las licencias médicas
que es un punto muy sensible, muy importante a la vez, es que no sirve mucho. O sea, el paciente está feliz con la licencia médica siempre y cuando sea justificada. Eso por un lado. Así estamos haciendo bien el trabajo. Pero por el otro lado, por ejemplo, si hacemos mal uso de esas licencias médicas, ¿qué es lo que generamos? Primero, generamos desconfianza social. Segundo, que yo pienso que es la parte más importante, es el valor de la ética médica. Y eso ya es un tema muy, muy importante respecto a la conciencia de cada uno, porque no creo que la conciencia de alguien valga unos cuantos pesos chilenos para emitir licencias no justificadas. Así que tómenlo en cuenta esa parte sensible de las licencias médicas, que a la final nos involucra a todos los médicos que estamos preparándonos o que estemos dentro del sistema de salud chileno. En este caso, la explicación nos dice, para que una licencia médica sea válida, debe incluir de manera clara el diagnóstico y la duración, que es lo más importante. El diagnóstico debe ser específico y relacionado con la condición que justifica la incapacidad para trabajar. La duración estimada debe ser razonable, una palabra clave, según el diagnóstico, permitiendo un seguimiento adecuado y la planificación de la reintegración laboral. Una licencia médica bien fundamentada es clave para evitar abusos del sistema y garantizar que las ausencias sean legítimas y justificadas. Como les digo, el tema de las licencias médicas es un tema muy sensible, muy importante. Vamos con la pregunta 3. ¿Qué enfoque nutricional previene la enterocolitis necrotizante en prematuros? Fórmula de soja, alimentación por vía venoso solo, leche materna exclusiva, ayuno prolongado, fórmula alta en lactosa. Si queremos prevenir la enterocolitis necrotizante, darle fórmula alta en lactosa, no, vamos a generar intolerancia. Ayuno, aún menos, es un paciente prematuro. Leche materna exclusiva, pues sí, es lo más lógico. Alimentación por vía venosa, no, sí tiene sus excepciones, obviamente, pero este no es el caso. Y fórmula de soya tampoco. Entonces marcamos la alternativa C y estamos en lo correcto. La alimentación con leche materna exclusiva es la medida más eficaz para prevenir la enterocolitis necrotizante en recién nacidos prematuros debido a su aporte de factores inmunológicos y nutrientes que favorecen la maduración digestiva. Tiene inmunoglobulina A, lactoferrina, o sea, sí, es muy buena la leche materna exclusiva. Eso todos lo sabemos. Y previene la enterocolitis necrotizante, que es la respuesta de la pregunta. Vamos con la pregunta 4. Prueba para sangrado intermitente de baja intensidad. Tenemos pHmetría, colonoscopía, gammagrafía con glóbulos rojos marcados, manometría, enema opaco. Pregunta sencilla. Obviamente será la alternativa C, ya que pHmetría será para pHmetría de 24 horas, Goletana para ojo esofágico, colonoscopía, no sé, en caso de enfermedad inflamatoria intestinal, manometría para calasia, enemas. En este caso, simplemente marcamos la alternativa C, gammagrafía con glóbulos rojos marcados, que seguro es lo correcto para una prueba para sangrado intermitente de baja intensidad. Entonces, para la evaluación de una hemorragia digestiva baja, intermitente y de escasa intensidad en la que el sangrado puede cesar y reaparecer, la tasa de extravasación es menor a 0,5, la gamografía con eritrocitos marcados con tacnecia 99 es la prueba de referencia. Pregunta que quizás yo no lo veo demasiado relevante para el UNACOM porque este es ya muy específico, pero está bien para saberlo. No estamos seguros de qué es lo que nos puedan preguntar en la UNACOM y que sepamos esto, que quizás sea un detalle no tan relevante, sea una clave para tener una pregunta contestada de manera correcta. Igual nos sirvió para recordar a qué está asociado las otras alternativas. Así que vamos con la pregunta número 5. ¿Qué hallazgo hormonal distingue hipogonadismo secundario del primario? LH bajo con testosterona baja, LH alto con testosterona baja, FSH alto con testosterona normal, prolactina alta con FSH elevada o estradiol bajo con LH normal. Pregunta buenísima. Debemos recordar algo. En el hipogonadismo secundario, lo que está afectado es el eje hipotalámico hipoficiario. Entonces, la FSH, LH estarán disminuidas. Por lo tanto, también
estará disminuido la testosterona. Y por el contrario, en el primario no está afectado el eje hipotalámico terciario. Esto estará aumentado para de alguna manera que esta testosterona que está afectada aumente sus niveles. Eso es, súper resumido, la diferencia. Ahora acá tenemos esas alternativas. Con lo que dijimos, será bajo, bajo la respuesta correcta. Este LH alto con testosterona baja será del hipogonadismo primario. FSH, FSH alto con testosterona normal puede ser, vean que ese está alto, pero ese está normal. Puede ser disfunción parcial de testosterona. Puede ser. Ojo con este tipo de alternativas que nos podemos confundir. Igual puede venir como algo de disfunción parcial testicular, lo mismo. Prolactina alta con FSH elevada, no, puede ser algo del secundario, pero no correspondería exactamente con el hallazgo hormonal que distingue del secundario del primario. O sea, lo más frecuente es esto. Esto también puede ser, pero no es lo más frecuente. Estradiol bajo LH normal, eso sí que no corresponde. Entonces nos quedamos con la alternativa A, LH bajo con testosterona baja. En el hipogonadismo secundario, la lesión se localiza en el eje hipotálamo hipoficiario. Esto no se puede olvidar. Lo que altera la secreción de gonadotropina. Se observa testosterona baja y la LH y FSH bajos o normales, no bajos. Esto contrasta con el primario, en la que las gonadotropinas están elevadas. La causa radica en la disfunción hipotalámica o hipoficiaria que impide la estimulación adecuada de los testículos. Pregunta sumamente importante. No estoy seguro si la vimos en una reconstrucción, me parece que no, pero es rentable para la UNACOM. Vamos con la pregunta 6. Mujeres de 70 años con olvidos frecuentes desde hace 2 años, dificultades para actividad diaria y pruebas de nombrar objetos alterados. Orientada pero con signos arcaicos. Ya. Será enfermedad del Alzheimer, demencia por cuerpos de Lewy, delirium, envejecimiento normal o demencia vascular. Si vemos bien la pregunta, tenemos algo muy crónico desde hace 2 años. Dificultades para actividades diarias, pruebas de nombrar objetos alteradas, puede ser algo cortical también, pero más hace referencia a un tipo de demencia. Orientada pero con signos arcaicos. Estos signos arcaicos en la vejez son o está relacionado al olvido, a la distracción. Por ejemplo, no recordar nombres de personas. En este caso, y las pruebas de nombrar objetos está alterado. Con algunos reflejos arcaicos estará bien, con otros no. Y acá la demencia vascular nos tendría que decir o tener que estar asociada, por ejemplo, a datos de un accidente vascular encefálico, algo que focalice. Envejecimiento normal, esto no es normal. Que sea algo crónico con todos esos datos que tenemos acá, no es normal. Delirio es algo agudo, no es crónico. Demencia por cuerpos de Lewy tenemos fluctuaciones cognitivas, parkinsonismos, cosas que no están descritas acá. Y nos quedamos con la alternativa A, enfermedad de Alzheimer, que es lo más frecuente y pienso que todos han respondido bien a esta pregunta. Pero estaba bien investigar las otras alternativas. Entonces, la explicación nos dice que el cuadro clínico corresponde a deterioro cognitivo de evolución insidiosa y progresiva, con compromiso predominante de la memoria y dificultades de la ejecución de actividades cotidianas, una combinación típica de un trastorno neurodegenerativo de inicio gradual. Y este es Alzheimer. Entre los elementos más relevantes se encuentra la pérdida progresiva de memoria reciente, presencia de anomia y las dificultades funcionales que interfieren con la autonomía del paciente. Estos aspectos ayudan a diferenciarlos de otras causas de alteración cognitiva. Inicio paulatino, afectación de memoria, deterioro funcional, anomia. El delirio es agudo, eso es muy cierto. La demencia vascular es escalonada a signos focales. La demencia por Lewy presenta alucinaciones visuales tempranas y parkinsonismo. Simplemente nos queda la enfermedad de Alzheimer, la cual es la correcta. Vamos con la pregunta 7. ¿Qué antibiótico cubre eficazmente MRSA en celulitis complicada, o sea, Staphylococcus aureus meticilino resistente?
Banco, Metro, Amoxi, Fluco, Cefalexina. Fluco no, para hongos. Amoxi no tiene buena cobertura frente a meticilinos resistentes y metronidazol es para los anaerobios y algunos protozoos. La cefalexina estaría bien si fuera meticilino sensible, pero al ser resistente no nos queda más que la vancomicina intravenosa, que es la alternativa correcta. En la celulitis complicada en sospecha de meticilino resistente, el tratamiento empírico de elección es la vanco, que cubre el Staphylococcus aureus, que dijimos. Pregunta importante, esta sí se vio en una reconstrucción y puede ser que nos pregunten de nuevo. Vamos con la pregunta 8. ¿Cuál es el manejo inicial de diarrea crónica en paciente con síndrome de intestino corto? Solo dieta baja en fibra, antibióticos de amplio espectro, cirugía de bypass, nutrición parenteral total y manejo multisectorial o bloqueadores beta. Nos pregunta manejo inicial en paciente con síndrome de intestino corto. Acá lo menos correcto o lo más incorrecto será cirugía de bypass. Si tiene intestino corto, no vamos a hacerle un bypass, estaría mal. Nutrición parenteral total y manejo multisectorial, pues sí estará bien, porque antibióticos, dieta baja en fibra, de cierta manera nos puede ayudar, pero tampoco es lo correcto. Sino una nutrición parenteral total y manejo multisectorial. Bloqueadores beta, que tampoco corresponde acá. Entonces marcamos esto y vemos que estamos bien. En un paciente con síndrome de intestino corto, el manejo inicial de la diarrea crónica se centra en la nutrición parenteral total, junto con un abordaje multisectorial debido a la severa reducción de la superficie absortiva intestinal que compromete la capacidad de mantener un estado nutricional e hidroelectrolítico adecuado por vía oral o enteral. Acá aún tenemos explicación, pero esa era la parte más importante. Vamos con la pregunta 9. Hombre joven, con fiebre, tos seca, dolor torácico, pleurítico y sudor nocturno. La radiografía muestra derrame pleural derecho. El líquido pleural es un exudado linfocitario con ADA de 85, pH 730 y glucosa normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Derrame paraneumónico, neoplasia pleural primaria, tuberculosis pleural, empiema o insuficiencia cardíaca congestiva. Pregunta muy, pero muy buena. Eso nos sirve para recordar muchísimo este tema que es muy preguntado. Primero tenemos un exudado. Descartamos la insuficiencia cardíaca porque esto es trasudado. Listo, sencillo. Luego vemos que eso es de tipo linfocitario. Otras son de tipo que están asociadas con los neutrófilos. Estas son derrame paraneumónico y empiema. Esto tiene que ver con neutrófilos, no con linfocitos. Simplemente nos quedamos con neoplasia pleural primaria o tuberculosis primaria. Y acá es donde viene lo que nos diferencia el uno del otro. Y esto es el ADA. El ADA es 85, más que ver el pH, la glucosa, que también son importantes, pero más importante es el ADA. En este caso, al ser un ADA mayor de 40, ya que es 85, será TB pleural. Si fuera menos de 40, nos hace sospechar de una neoplasia. Incluso acá, quizás por la clínica que tenemos, es más fácil de reconocer que se trata de una tuberculosis pleural. Ya estamos en lo correcto. El LDH y proteínas están elevadas, criterios de Lye, la glucosa suele ser normal o baja y el pH es ligeramente ácido. Se observan pocas células mesoteliales. Un hallazgo clave es la adenosina desaminasa, el ADA alta y valores más de 40, 80 sugieren fuertemente TB. Y acá que tenemos 85. Simplemente por la ADA nos damos cuenta, más que ver el pH, la glucosa, que está bien para ser más detallados, pero si queremos ser más prácticos y rápidos, directamente el ADA. Igual recuerden el tipo linfocitario, que es otro dato muy importante para hacer las diferencias. Vamos con la pregunta número 10. Hombre de 55 años con hemoptisis hematuria PANCA positivo. Biopsia renal revela glomerulonefritis post-inmune. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Churg-Strauss, panarteritis nodosa, púrpura de Scholingen o granulomatosis con poliangiitis o pi- poliangiitis microscópica. Pregunta que también es muy buena. Acá pienso yo, cosas importantes, PANCA y la biopsia que es glomerulonefritis post-inmune.
Ya son diferenciales claves. Scholling-Enoch, panarteritis nodosa no pertenecen a las patologías que vienen con glomerulonefritis postinmune. Estas son Churg-Strauss, esta granulomatosis con polengitis, que es llamada también la de Wegener, y la polengitis microscópica. Entonces nos quedamos con tres alternativas. Luego tenemos que es P-ANCA, la Churg-Strauss, no, perdón, la Wegener no es P-ANCA, este es C-ANCA. Entonces nos quedamos con la Churg-Strauss y con la polengitis microscópica. La clínica más importante del Churg-Strauss es asma y eosinofilia. Eso es lo más importante del Churg-Strauss. Al no tener esta clínica, la descartamos y nos quedamos con polengitis microscópica, siendo esta la alternativa correcta. La colangitis microscópica es una vasculitis necrotizante de vasos pequeños caracterizada por hemorragia pulmonar con hemoptisis y glomerulonefritis pauciinmune con hematuria y serología positiva. PEANCA. Características diferenciales que tenemos acá. Nos dice que a diferencia de la granulomatosis con polangitis, no presenta granulomas ni afecta vías respiratorias superiores. Churg-Strauss se distingue por presencia de asma y eosinofilia. Para enteritis Panarteritis nodosa compromete vasos de mediano calibre y no se asocia a ANCA, y la púrpura de Scholingen se caracteriza por depósitos de IgA en vasos pequeños con púrpura palpable y dolor abdominal en niños. Esta pregunta yo lo veo demasiado importante. Yo quisiera que recuerden bien esos datitos claves porque es muy relevante para el EUNACOM. Vamos con la pregunta 11. ¿Qué estrategia preventiva neonatal ha demostrado beneficio en enterocolitis necrotizante? Otra pregunta muy parecida a una que ya vimos. Prolongar ayuno, uso rutinario de antibióticos, cultivo de leche materna y uso de probióticos, administrar antiácidos sistemáticos o alimentación con fórmula estándar. Mm, Una estrategia preventiva será leche materna y probióticos, porque antibióticos le vamos a arruinar su flora bacteria, su microbiota. ah, en un paciente con enterocolitis necrotizante. Peor con ayuno, antiácidos. No, nos quedamos con la alternativa C. La enterocolitis necrotizante es una complicación grave en recién nacidos, especialmente en prematuros. Y sí, recuerden, en prematuros, caracterizada por inflamación y necrosis intestinal. La prevención es fundamental para disminuir su aparición y severidad. Esas medidas preventivas destacan la vigilancia con cultivos de leche materna, que permite identificar y controlar la contaminación bacteriana antes de su administración, evitando la exposición a microorganismos dañinos. Otra estrategia serán los probióticos. Esas partes me parece que son las más importantes. Vamos con la pregunta 12. Adolescente de 16 años refiere episodios donde presenta, antes de una cefalea occipital intensa, una combinación de síntomas como disartria, vértigo, tinnitus, hipoacusia, diplopía, ataxia, seguida a veces por disminución de nivel de conciencia. No hay debilidad motora. Esos síntomas duran de 30 a 40 minutos. ¿Qué tipo de migraña con aura es la más probable? Vértigo posicional paroxístico benigno con cefalea, migraña con aura típica, cefalea en racimos con síntomas atípicos, migraña con aura del tronco encefálico o migraña hemipléjica familiar. Parece complicada, pero está fácil. La alternativa A, el vértigo, dará lo que dice, vértigo al movimiento, que esté relacionado con cefalea, pues ya, puede ser relacionado, pero acá no es el caso, no tenemos nada para pensar en vértigo en específico, así que la descartamos. Migraña con aura típica visual, no tenemos, por ejemplo, fosfenos, escotomas, que serían datos, yo pienso, muy relevantes acá, no los tenemos, así que lo descartamos. Cefalea en racimos con síntomas atípicos, la que es en racimos es unilateral. Acá tenemos una cefalea occipital intensa, con síntomas tantos, cosa que no es lo más característico, incluso que dure 30, 40 minutos, que afecte el nivel de conciencia, no. Migraña con aura del tronco encéfalo, esta sí corresponde, todo eso está asociado con el tronco encéfalo, vértigo, tinnitus, hipoacusia, diplopía, ataxia. Acá tenemos vértigo, pero incluso no tenemos algo que sea con movimiento al ver,
que tenga vértigo con el movimiento para pensar en la A. Todo esto hace referencia al troncoencéfalo. Migraña hemipléjica familiar, no tenemos antecedentes de que sea familiar y si fuera hemipléjica tendríamos que tener datos de hemiparesia, cosa que tampoco tenemos. Entonces nos quedamos con la alternativa D, migraña con aura del tronco encefálico. La migraña con aura del tronco encefálico es un subtipo de migraña con aura en el que los síntomas se originan en el tronco encefálico y o ambos hemisferios cerebrales simultáneamente, sin debilidad motora. Para el diagnóstico se requiere al menos dos síntomas de aura de los siguientes y acá teníamos absolutamente todos esos síntomas. También aparecen síntomas visuales bilaterales, es más frecuente en adolescentes y en mujeres jóvenes la ausencia de debilidad motora, la diferencia de la migraña hemipléjica. Es muy cierto. Pregunta que también altamente rentable para el UNACOM, pero estaba sencilla. Vamos con la 13. ¿Qué seguimiento es esencial en un paciente con bocio no tratado y eutiroidismo? Ecografía anual y función tiroidea semestral, gamografía ósea anual, colonoscopía cada 3 años, mamografía anual únicamente o Holter mensual. Sencillo, si tenemos un paciente con bocio no tratado y eutiroidismo, lo más específico o lo más claro será la ecografía anual y la función tiroidea semestral, porque gamografía ósea anual, pensando en una patología ósea, colonoscopía, no sé, cáncer de colon, mamografía anual, cáncer de mama, Holter, que tampoco está relacionado, eso será de la presión arterial, simplemente nos queda la ecografía anual y la función tiroidea. En un bocio o tiroideo sintomático sin indicación quirúrgica, el seguimiento periódico es fundamental para detectar a tiempo cambios estructurales o funcionales de la glándula tiroides. Entonces, esto se hace mediante la ecografía cervical anual y controlar TSH semestralmente. Pregunta importante. Puede venir un caso clínico que nos diga que tiene bocio no tratado, cada, cada cuánto es el control. Ya sabemos que es anual. Está aquí la relevancia de esta pregunta. Vamos con la pregunta número 14. ¿Cuál es el objetivo principal de la red asistencial chilena? Limitar el acceso de la población, promover turismo médico, reducir el número de profesionales, maximizar ganancias financieras o garantizar la atención de salud oportuna y equitativa. Súper sencillo, es la alternativa E. Lo demás, obviamente, no corresponde. La red asistencial tiene como finalidad ofrecer servicios de salud oportunos, de calidad y accesibles para toda la población, buscando reducir inequidades y mejorar los resultados sanitarios. Pregunta importantísima de salud pública. Quizás sea de las más relevantes para el EUNACO, pero sí es una pregunta que todos debemos saber y responder. Tal vez más para la práctica clínica. Vamos con la pregunta número 15. En un país de 15 millones de habitantes, 50% mujeres, se registran 750.000 muertes en un año, de las cuales 1.500 corresponden a cáncer de próstata. ¿Cuál es la tasa de mortalidad por cáncer de próstata? 200 por 100.000 habitantes, 2 por 100.000 habitantes, 20 por 100.000 habitantes, 100 por 100.000 habitantes o 10 por 100.000 habitantes. Ya tenemos una pregunta compleja de salud pública, pero simplemente es la tasa de mortalidad por cáncer de próstata. Acá nos dice que 50% son mujeres, entonces acá será 7.500.000 habitantes. Hasta ahí tenemos un punto. Y será 1.500 entre esto por 100.000. En el UNACO no tenemos calculadora. Para hacerlo fácil, yo pienso que lo más correcto sería dividir primero 1.500 entre 15 millones y de eso multiplicarlo por 2 o duplicarlo y eso nos dará la respuesta correcta. Si hacemos sencillo, sería primero los ceros, tarará, se van dos ceros, se van dos ceros, nos queda 4 que sería la diferencia porque 15, 15 nos dará 0,0001. Esto por 100.000, ¿cuánto nos da? Igual, teníamos 4 ceros, tarará, se van 4 ceros y nos queda 10. La respuesta correcta sería 10, pero acá como nos dice que 50% son mujeres, se divide a la mitad, 750. Entonces sería el doble, sería 20 por 100.000 habitantes. Espero que se haya entendido la explicación.
Sabemos que los médicos tal vez no somos muy buenos en matemática, pero debemos resolverlas como sea, porque acá no tenemos calculadora. De todas maneras, vea nuevamente esta parte de la explicación, que seguramente si no se entiende la primera, se va a entender a la segunda. La respuesta correcta acá sería 20 por cada 100.000. Y es 10. Vamos a ver. La tasa de mortalidad por una causa específica se obtiene relacionando el número de muertes por esa causa con la población total del mismo periodo, ajustada por un factor de ampliación, habitualmente 100.000. Fórmula general, tasa de muertes por población total por 100.000. Ya. Pasa que acá se hizo por el total de habitantes, o sea, por la población total, pero esto es específico, ya que en pacientes de sexo femenino, pues no habrá cáncer de próstata, es solo del sexo masculino. Entonces, hacemos lo mismo, solo que en vez de 15 millones son 7.500.000. Acá el resultado será 2 y esto multiplicado será 20. Aquí sí se entiende mejor la explicación. Esto podría ser tal vez en general si la enfermedad fuera, no sé, hipertensión arterial, diabetes, que son las más clásicas. Ahí sí podríamos tomar el total de la población, absolutamente todo. Pero en este caso nos dice que 50% son mujeres, solo debemos tomar el 50%, o sea, la mitad. Muy buena pregunta. Quizás acá lo tomó como un todo en esa reconstrucción de la UNACOM, o en esta pregunta tipo UNACOM, pero sí cabe recalcar eso. Si es propio del sexo masculino, incluso acá nos dice 50% mujeres, entonces solamente será la mitad. Si fuera una patología como hipertensión arterial, diabetes, entonces sí se podría tomar todo. Ojo con esto. Aquí sí es 20, es correcto, pero hay que tener cuidado con ver si la patología corresponde a solo del sexo masculino, solo del sexo femenino o si es algo indiferente. Así que cuidado con eso. Vamos con la pregunta 16. Paciente adulto mayor con diagnóstico de SIGAD crónico presenta sodio plasmático de 128 con síntomas de letargia, confusión, inestabilidad en la marcha y cefalea intensa. ¿Cuál es la categoría de hiponatremia más probable en este caso? Hiponatremia grave, hiponatremia moderada, hiponatremia leve o estado normotrémico. Sencillo. Más que tal vez ver los síntomas que también son importantes, obviamente, simplemente nos vamos a la hiponatremia que está en 128. Una grave será menos de 120. Síntomas como convulsiones, coma, letárgico, pero mucho más que acá. Hiponatremia moderada, que es lo correcto, entre 120 a 129, porque 130 a 134 es leve. Y acá puede estar asintomático, muchas veces es asintomático. Perdón, esta es hiponatremia leve. Acá. Hiponatremia, no, no corresponde. Sí o sí debe haber hiponatremia. Y estado normonatrémico, no, es de 135 a 145, así que tampoco. Nos quedamos con la alternativa B, hiponatremia moderada. Y estamos en lo correcto, de 120 a 129, o caída más rápida. Los síntomas neurológicos suelen más notorios, es común ver letargia, confusión, dificultad para concentrarse, inestabilidad en la marcha, somnolencia, desorientación y olvidos. Pero importante que en la severa tenemos más letargia, llegamos a convulsión, coma. Igual puede haber datos de hipertensión intracraneal, me parece. Vamos con la pregunta 17. ¿Qué estudio de imagen es más útil ante la sospecha de complicaciones óseas del oído medio y mastoides? Resonancia magnética cerebral, ecografía de mastoides, radiografía de cráneo simple, tomografía computarizada del hueso temporal o densitometría ósea. Esto sí está más sencillo, densitometría, pues no, de la densidad. O sea, no tiene nada que ver. Tomografía computarizada del hueso temporal, sí, me parece que es lo más correcto ante complicaciones óseas de alguna patología del oído medio y del mastoides. Radiografía de cráneo simple. Para ver el cráneo, quizás igual podría ser, pero no me parece quizás tan específica. Pero igual, ecografía de mastoides, no, ecografía de hueso, no. Resonancia magnética cerebral, tampoco. Tal vez suele haber complicaciones, pero por ahora no.
Nos quedamos, pienso yo, con tomografía, que sí me parece mucho más específico y estamos bien. Además que nos dice para complicaciones. La tomografía computarizada de alta resolución en cortes finos del hueso temporal permite visualizar con gran detalle estructuras óseas del oído medio y del mastoides. Este examen muestra con claridad presencia de erosiones óseas, colecistoma y extensión mastoidea, siendo la técnica de elección para planificar una cirugía o evaluar la magnitud del daño estructural. Pregunta muy buena. Ojo que incluso acá nos puede hacer equivocar porque simplemente nos dice complicaciones óseas del oído medio y del mastoides, pero no nos dice complicaciones, pero ¿de qué? O sea, sí sabemos que es de esto, pero no nos dice específicamente frente a qué. Radiografía de cráneo simple hubiera sido incorrecto. Ojo con eso. Vamos con la pregunta número 18. Hombre de 70 años, fumador, presenta un cuadro de 2 meses de evolución de tos asociada a otitis y baja de peso de 4 kilogramos. Se realiza una radiografía de tórax que muestra una masa en el lóbulo superior derecho. El estudio más adecuado para seguir la evaluación es, obviamente, se trata de un cáncer de pulmón. ¿Cuál será el estudio más adecuado para seguir la evaluación? Si el inicial. Tomografía de positrones, función lumbar con aguja fina guiada por TAC, TAC de tórax, abdomen y pelvis con contraste, gamografía ósea, broncoscopía y biopsia. Ya, acá no nos debemos apurar, porque podríamos ir directamente a broncoscopía y biopsia, pues es para, si es que fuera más central, tal vez esta masa. Si fuera más periférica, podría ser la PAF, pero si nos dice para seguir la evaluación, simplemente sería el TAC de tórax. Un TAC de tórax normal, no por positrones, eso es un poco más específico, tal vez pensando en metástasis, la gamografía ósea para pensar metástasis en hueso, pero lo que nos sirve, el estudio para seguir todo esto del cáncer de pulmón sería ataque tórax. Ante la alta sospecha de cáncer de pulmón en el fumador con tos, o sea, todo el cuadro clínico, lo primordial es el TAC de tórax para ver mejor la lesión primaria. Y según esto, ya podemos decidir si hacemos la PAF o si hacemos la broncoscopía y biopsia. Vamos con la pregunta número 19. Hombre de 58 años, fumador, presenta disnea súbita, taquicardia de 110, saturación 85 y lactato de 3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? TEP, neumotórax espontáneo, infarto pulmonar tras bacteremia, crisis asmática aguda, insuficiencia cardíaca aguda. Insuficiencia no es. Estará relacionada de edemas, ortopnea, muchas cosas que no están presentes acá. Crisis asmática aguda, no tenemos antecedente de asma. Lo podemos descartar. Infarto pulmonar por bacteremia, esto es muy raro. Tendríamos que tener primero el dato de infección, cosa que no tenemos acá. Incluso el curso de todo esto es mucho más, un poco más crónico, ya que nos dice disnea súbita. Neumotórax espontáneo sí puede presentar disnea súbita, pero lo clásico acá es que haya, por ejemplo, hipersonoridad, dolor en punta de costado, cosa que no tenemos en el enunciado. Entonces nos quedamos con la alternativa A, TEP, que estoy seguro que todos pensaron en eso primero, porque es lo clásico. La combinación de disnea súbita, taquicardia y hipoxemia severa en un paciente con factores de riesgo como el tabaquismo es altamente sugestiva de TEP. En esa pregunta no hay donde perdernos. También la hiperlactacidemia o el lactato, que esté en 3, es muy sugerente de TEP, ya que ninguna de las otras también puede estar relacionada con este lactato alto. Vamos con la pregunta número 20. ¿Qué complicación vascular puede presentarse tras nefrectomía radical? Trombosis de vena cava inferior, isquemia mesentérica, infarto de miocardio, hemorragia digestiva o estenosis de carótida. Tras una nefrectomía radical. Pero ¿por qué una nefrectomía radical? ¿Será por cáncer, quizás? No estoy muy seguro de eso. De todas maneras, isquemia mesentérica, yo pienso que más una trombosis de la vena cava inferior está más relacionado al a una nefrectomía, porque isquemia mesentérica, no. Infarto de miocardio, tal vez sí, igual infarto, pero sería mucho más raro. Hemorragia digestiva no está nada relacionado, ni estenosis de la carótida, esto es algo esto es propio de otra enfermedad. Entonces, lo más lógico, pienso yo, sería trombosis de vena cava inferior tras una nefrectomía radical. Veamos si estamos bien. Y sí, la trombosis de la vena cava inferior puede presentarse con el tumor. Ahí está, por cáncer.
Invade la vena renal y se extiende hacia el tronco de la vena cava. También puede ocurrir como complicación posoperatoria tras la manipulación quirúrgica de las estructuras venosas. Ojo, también por complicación posoperatoria. Lógicamente, el riesgo de formación de trombos. La invasión tumoral directa facilita el crecimiento intraluminal del trombo en la vena cava. Durante la cirugía, la alteración del flujo venoso y el daño endotelial pueden predisponer trombosis. En estos casos, se recomienda anticoagulación postoperatoria para prevenir la propagación del trombo y posibles complicaciones embólicas. Ojo, que el infarto de miocardio, poniéndonos en este contexto, igual podría haber sido lo correcto. Trombosis de vena cava inferior es más lógico debido a que es una nefrectomía radical. Tiene más coherencia por asociación, simplemente por asociación. Por cáncer ya vimos que invade la vena renal y eso se extiende hacia la vena cava. Importante eso. En fin, vimos ya las 20 preguntas. Estoy muy seguro que casi todos habrán respondido bien las alternativas. Otros quizás de suerte respondieron bien la 15, que vimos que es muy importante, a pesar de que sí era correcto 20, pero es importante distinguir entre la población total respecto a una patología indiferente al sexo o relacionarlo, en este caso, una patología propia del sexo masculino. En fin, espero que sigan estudiando, mejor dicho, debemos seguir estudiando y nos vemos en otro